La pongo para grabar, así no me olvido, porque eso es una cosa que uno dice, voy a poner y después no pone. Buenas tardes. Hola, Buenas buenas tardes, tardes. Mónica. Hola. Muy buenas, ¿cómo andás? Ahí está. Bien, bien, todo bien. Bueno, ahí están ingresando. Yo no Bueno, sé esto, si ya a esta altura se sigue diciendo no, pero es una invitación, ¿no? El que quiera activar su cámara y aún en la virtualidad poder vernos, es interesante, ¿no? Compartir ahí esa cercanía, aunque también, ¿no? Fuimos entendiendo que es una modalidad de participación sin cámara, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, ¿les parece que vayamos comenzando y las personas que se van sumando luego las vamos admitiendo? Y de todas formas, este encuentro va a quedar grabado en el canal de YouTube, así que bueno, saludamos también a quienes nos están viendo por esa vía con posterioridad. Bueno, les doy la bienvenida en nombre del colegio, a este espacio de conversatorios, vínculos y virtualidad, un nuevo espacio psíquico. Mi nombre es Soledad Césares, soy consejera en el colegio y les voy a estar acompañando en la moderación del encuentro. Tenemos 3 invitadas especiales, ahora les voy a presentar, que nos van a compartir sus reflexiones en relación a algunos ejes para pensar la virtualidad, su influencia en los vínculos, en la clínica, los desafíos en las instituciones y los efectos en la subjetividad, proponiendo como pregunta común, ¿no?, la virtualidad y el mundo virtual como un nuevo espacio psíquico. Les cuento un poco la dinámica del encuentro. Vamos a hacer una primera ronda en donde nuestros invitados nos van a compartir sus reflexiones. Luego hacemos un espacio de intercambio y posteriormente una nueva ronda para cerrar o dejar planteadas, ¿no?, preguntas abiertas para otro encuentro. Bueno, nos acompaña Silvia Cano Martínez, que es licenciada y profesora en psicología, especialista en vínculos, miembro de la AAPPG, docente de posgrado de esa institución, coordina talleres de supervisión clínica y vincular y dispositivos institucionales. Nos acompaña también Agustina Castillo, que es licenciada en psicología, especialista en vínculos, miembro de la APPG, trabaja en clínica vincular privada con instituciones, parejas, familias, grupos, y realiza atención clínica, es docente en espacios de talleres teóricos clínicos y supervisión clínica, y es co-creadora de mundopsi.la Plata. Y nos acompaña Juan Spinelli, licenciado y profesor en psicología, especialista en vínculos, consultor organizacional sobre salud mental y prevención en adicciones y docente en la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, vamos a comenzar esta ronda de reflexiones y de compartir con Silvia, así que cuando vos quieras, Silvia, tomar la palabra. bueno, ante todo, hola a todas y todos. Bueno, voy viendo algunas caritas conocidas y bueno, la verdad que un gusto compartir hoy. Un poco, decíamos con Sole, calentando motores en este inicio 2021 y que, bueno, que nos trae tantas preguntas, ¿no? Así que, bueno, el encuentro de hoy, bueno, lo abrimos como un eje temático muy amplio, que es vínculos y virtualidad, ¿no? Y construimos entre los 4 en el encuentro que se dio para armar este espacio, esta pregunta que tiene que ver con un nuevo espacio psíquico, ¿no? Como una pregunta abierta al pensar colectivo, al pensar de alguna manera en relación a todos estos procesos de transformación. Y bueno, un poco armando también cómo iba a encarar hoy este encuentro, pensaba en esto de
cómo hacemos espacio psíquico a lo nuevo, ¿no? Esa un poco es la pregunta que me ordenó esta apertura de este conversatorio hoy, ¿no? Porque sin lugar a dudas estamos asistiendo a un proceso de enorme transformación social, institucional, vincular, subjetiva, y eso requiere de disposición psíquica a lo nuevo, ¿no? Un poco, bueno, los que me conocen saben que me interesa abordar la problemática institucional desde diferentes líneas de intervención en las instituciones, y en alguna medida en esta oportunidad me cuestionaba esto que tiene que ver con la dimensión institucional del psiquismo, ¿no? Con, de alguna manera, esto que tiene que ver con nuestras representaciones en relación a cómo son las cosas, en un tiempo donde se han visto fuertemente alteradas nuestras, si se quiere, no solo cómo habitamos las instituciones en el medio, sino las instituciones que nos habitan, ¿no? Es un tiempo en que se nos abre preguntas sobre las instituciones que nos habitan, ¿no? Desde las cuestiones de nuestra vida cotidiana y también desde nuestras prácticas en lo que hace nuestro trabajo, ¿no? En el campo psi, pensar las intervenciones en el campo del consultorio y de alguna manera pensando también el consultorio y nuestras intervenciones también como dispositivos institucionales en nuestros modos de habitarlo y cómo nos habitan estos dispositivos, y que están en signo de pregunta, ¿no? El 2020 ha sido un año de movilización y de pregunta. Así que bueno, este tiempo de diálogo en lo que quiero compartir con ustedes abre esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacemos espacio psíquico y en relación a, en estos procesos de transformación, el abrir paso a nuevas lógicas, y podríamos decir en qué medida ciertas dinámicas de una lógica de redes empieza a ganar espacio en estos dinamismos que tienen que ver con lo vincular y con lo institucional, y por ende en nuestra propia subjetividad, ¿no? ¿Cómo pensar en nuestra propia subjetividad la inclusión de una lógica de redes? Bueno, en relación a esto, yo les propongo un escrito que armé breve, no es algo muy extenso, pero que es disparador de estas preguntas iniciales. Un poco parto con alguna experiencia en los talleres de supervisión y lo que me pasa a mí a la hora de trabajar con grupos y en la clínica, y de alguna manera también disparador este escrito para luego pensar algunos ingredientes que nos ayuden a pensar esta lógica de redes, que en alguna medida pensaba en esto que tiene que ver con cuando algo de nuestra lógica representacional se ve conmovido, ¿no? Y en este gran proceso de transformación, esta conmoción a nivel colectivo y a nivel subjetivo se hace muy vivencial. La vivencia que tenemos es de caos, ¿no? De desorganización, y de alguna manera esta experiencia de caos nos lleva a este proceso de construir nueva organización. Así que bueno, ese es uno de los desafíos. Este escrito que armé un poco le puse desafíos en las instituciones, porque realmente el desafío es, bueno, cómo abrir camino a estas nuevas formas de organización, ¿no? En el campo de lo social, que tienen que ver con lo nuevo, y esas nuevas formas de organización también en nuestro mundo interno, ¿no? En el campo de la subjetividad, que nos permitan hacer frente a los avatares de cambio que estamos transitando. Bueno, les propongo la lectura de este texto, vuelvo a decir breve, y la idea de estas preguntas también que disparo en el escrito tienen que ver con que, no con respuestas que yo pueda dar,
Justamente digo, no demos respuestas apresuradas, creo que es un momento valioso de pregunta, con lo valioso que tiene el poder interrogarnos, y requiere de construcción colectiva. Por eso la posibilidad de estos espacios de conversatorio son tan ricos y necesarios, ¿no? Así que bueno, en este comienzo de 2021, que bueno, fructifiquen las posibilidades de intercambio, ¿no? Bueno, comienzo el escrito. Bueno, desafíos en las instituciones. ¿Cómo hacemos espacio psíquico a lo nuevo? ¿Qué puentes podemos articular entre la conmoción colectiva, institucional y nuestra subjetividad? ¿Qué aspectos de la vincularidad están en tensión al transitar vertiginosamente nuevos territorios? ¿Qué cambios en nuestras creencias? ¿Nos encontramos por Zoom? Frase que hoy naturalizamos como parte de nuestra vida, con encuentros virtuales que nos acercan. En los talleres y en la clínica me pregunto cada vez, ¿cómo armar una ronda a través de los cuadraditos de la pantalla? Flexibilizarnos en los intercambios, afectarnos, incluir el pensar, el sentir, el lugar del cuerpo, habilitar el despliegue de un entramado de resonancias e implicaciones. ¿Cómo habilitar espacios de construcción colectiva y la potencialidad de la red en estos encuentros? También los aprendizajes y la dependencia a la velocidad y conectividad de Wi-Fi, incorporando varias plataformas, consultas y turnos por WhatsApp, llamada común, y aún nos mensajeamos como parte de los dispositivos. Pensamos hoy estos otros modos de acercarnos, de crear otras formas de consultorio. También el lugar de las redes sociales, los grupos de Face, y podemos seguir abriendo preguntas del masivo ingreso de las tecnologías y la virtualidad en nuestras prácticas y en la vida cotidiana. Bueno, un pequeño microrelato de un taller con psicólogas y psicólogos de centros de salud por Zoom, ¿no? En el que compartimos con Sole también. En el que Marcela nos dice: la enfermera, desbordada por el aumento de su trabajo al inicio de la pandemia, me pregunta, ¿vos a qué venís? Su pregunta me interpela, ya que mi consultorio fue desmantelado para dar lugar al caso sospechoso, y donde hasta nuevo aviso no habrá atención. Su pregunta se hizo mía. ¿Qué lugar para los psi en el centro de salud? ¿Cómo? ¿Con qué? ¿Dónde? ¿Cómo habitar territorios transformados donde la atención es inevitable? ¿Cómo hacerla productiva y hacer emerger lo potencialmente creativo? ¿Cómo fueron mutando los territorios de encuentro en esta pandemia? Potencias creadoras en el desorden. El 2020 nos llevó a salir a crear experiencias. Los lugares físicos se trasladan masivamente a espacios virtuales. Muchas veces marcamos la diferencia desde la extrañeza inicial de una presencialidad transformada en imagen de pantalla, que reconfigura las dimensiones de espacio-tiempo. Pensamos en las pérdidas que nos trajo la virtualidad, pero también nos preguntamos por el plus de posibilidades. Cada vez dando nuevos pasos, animándonos a otras cosas que no tenían representación previa. Esto nos lleva a pensarnos y repensar la trama vincular de un encuentro virtual. En nuestro consultorio online, los docentes en el aula virtual, talleres, clases de danza y de gym, reuniones de trabajo, y podríamos seguir. ¿Cómo se despliega la escena virtual? La pantalla repartida nos abre una ventana al territorio ajeno y a la vez común que compartimos. Desordenan las barreras espaciotemporales con las que concebimos el encuentro. Atravesamos distancias, encontrándonos desde lugares remotos. También nos vemos en diferido a recrear los encuentros y recuperar el material en las grabaciones posibles, cosa que nos pasa acá con YouTube. Tantas veces queramos y en el momento en que podemos. También nos abre pregunta el vernos a nosotros mismos en simultaneidad a la mirada del otro.
Los escenarios de cambio nos muestran instancias transformadoras de las prácticas, que requieren un trabajo de deconstrucción y visibilización de emergentes de novedad. Nos lleva a revisar nuestras creencias, aquellas que nos dicen cómo son las cosas, lo naturalizado, lo identitario, advirtiendo un devenir alterado y en construcción. Podemos decir acá las instituciones que nos habitan, las que hoy tenemos que reinventar hacia afuera y hacia adentro, y a la vez reinventarnos. Se nos plantean encrucijadas, abriendo el replanteo de nuestros recursos conceptuales, de las estrategias y dispositivos de intervención. Permanentemente el corrimiento de las certezas y la necesidad de investir la pregunta. Nos lleva a evitar la incertidumbre y a hacer algo con ella, a crear, a pensar con y entre otros. Interpelados subjetivamente en el devenir de un ir siendo, que nos rompe nuestras armaduras, surgiendo la necesidad de hacer espacio psíquico a lo nuevo. ¿Qué nos propone esta nueva territorialidad virtual? Nos lleva a explorarla, a indagar en ella. La conectividad nos abre otros modos de armar tramas relacionales, introduciendo nuevo lenguaje y una multiplicidad de posibilidades. También de transitar territorios devastados que rompen las estructuras que otorgaron sostén identitario. Ejemplo, el consultorio desmantelado, ¿no? La escuela, ¿no? El aula, ¿no? Estos territorios que de alguna manera tenemos que volver a construir de otra. En donde la pulsión de vida puja, deviniendo en subjetivaciones que configuran potencias instituyentes, en las que vamos transitando y aprendiendo. Es un tiempo que corre el riesgo de caer en respuestas apresuradas. Tiempo de profunda aceleración histórica en la transformación de los dispositivos institucionales del imaginario colectivo y también en nuestro imaginario psíquico, donde los instituidos atraviesan el estallido, al decir de Ana Fernández, al decir de Ignacio Leucovitz sería el desfondamiento institucional, de la lógica patriarcal de las instituciones. Y acá sí, y esto tiene que ver con la filmina, cómo poder pensar en este pasaje a nuevos modos de organización que nos propone la posibilidad de pensar en una lógica de redes en las instituciones, pero también en una lógica de redes que nos habiten al modo de pensar no solo las estrategias de intervención en las instituciones, sino a la hora de poder pensarnos. En tensión con esta lógica de redes que nos lleva a crear y habitar nuevo mundo. Bueno, no sé, Sole, cómo estamos con el tiempo. Tenés 2-3 minutitos, si querés ahí compartir pantalla, no sé si la ven, que mencionaste la filmina. Sí, la filmina un poco apunta a poder pensar como herramientas estos recursos ligados a esta lógica de redes, ¿no? Pongamos un poco el foco ahí y podemos pensar en la necesidad de espacios de encuentro, un poco arrancábamos hoy con esto, ¿no? Cómo todo este tiempo ha llevado la necesidad de armar espacios para compartir pregunta, en este encuentro de hoy, en este conversatorio, a partir de estas preguntas que abrimos, en el caso de esta propuesta mía, cómo hacer espacio psíquico a lo nuevo, y cómo construir estos puentes, este entre, ¿no? Estos espacios donde de alguna manera podamos armar red, ¿no? De alguna manera también esto nos lleva a una lógica en la que predominan los vínculos de horizontalidad, no a modo de binario de decir verticalidad u horizontalidad, uno u otro. Sin lugar a dudas, las instituciones requieren de una normativa en su funcionamiento que en esa legalidad podemos pensar la dimensión vertical, pero que en la trama vincular
en la posibilidad de poder pensar y hacer con otros, desde esa posibilidad de la paridad nos habilita a poder construir nuevas estrategias. Pienso, Silvia, en esto que decías del consultorio, ¿no? Que se desmantela, si podemos pensar estas dos lógicas que nos propones, un poco en relación a lógica de lo uno, una manera, ¿no? Instituida, instalada de hacer las cosas, y la lógica de las redes, tal vez más vinculada a una lógica múltiple, diversa, que requiere de invención, de disposición psíquica, decías vos también, ¿no? Como para inventar otros escenarios, otros territorios, otros espacios. Sí, esta cuestión de poder, la lógica de binaria instala esta cuestión del o, ¿no? Como lo uno o lo otro, y de alguna manera lo vemos en las disciplinas, ¿no? Y cómo esta posibilidad de poder pensar ese entre, esa posibilidad de unir. No sé hoy si en los participantes un poco abrimos la posibilidad de una diversidad de disciplinas, cómo poder pensar las problemáticas que tenemos que abordar desde nuestros campos de intervención, desde un I, ¿no? De poder pensarlas con las diferencias y con la potencialidad de la diferencia, ¿no? Esta posibilidad de la horizontalidad nos abre también a pensar el poder como potencia, no solo como el poder como dominio, más propio de la lógica patriarcal, sino la posibilidad de poder crear diferentes estrategias de novedad que tienen que ver con intervención en un campo con profundas alteraciones y también con multiplicidad de situaciones que requieren de nueva intervención, ¿no? Y acá también la lógica de redes nos propone, desde pensar desde lo vincular, el pensar dispositivos desde lo vincular, ¿no? Donde cobra mucha potencia la intervención desde la grupalidad y en dispositivos grupales, ¿no? O sea, poder incluir también esto que tiene que ver con la grupalidad en el mundo psi, nuestra propia grupalidad interna, donde el pensar con otros enriquece la posibilidad del hacer, ¿no? Bueno, y esto también que tiene que ver con las reglas y los acuerdos que se corren de alguna manera de la ley en trascendencia tan establecida con el deber ser en las instituciones y la posibilidad de poder entramar en los vínculos nuevos acuerdos que instalen nuevas prácticas que también se permitan escribir con lápiz, ¿no? Me surge decir esto de escribir con lápiz porque estamos asistiendo a un proceso de aprendizaje y en ese proceso de aprendizaje y en esa experiencia vamos seguramente transformando, enriqueciendo, cambiando los modos de intervención, pero se hace indispensable el construir y el hacer con otros. Bueno, creo que ya ahora sí estoy ahí, ¿no? Van apareciendo espacios impensados, ¿no? Como dispositivos. En un taller que mencionaba Silvia, nos dimos cuenta que un grupo de Facebook cerrado y una consigna y una dinámica que se armaba ahí, se convertía en un dispositivo, ¿no? Y cómo van apareciendo nuevas cosas que eran impensables antes de la pandemia, el hace, ¿no? Nuevo. Y abro entonces a la idea de pensar lo múltiple. Agustina, te doy la palabra, vos vas a trabajar algo en relación a la variabilidad, ¿no? En esto de lo múltiple de los dispositivos y pensar lo virtual como un entre, ¿no? Que es algo que mencionaba Silvia también. Bueno, yo estoy encantada con la pregunta si lo virtual es un nuevo espacio psíquico. Voy a hablar un ratito y ojalá responda sin responder. Y voy a contarles qué pienso de eso.
Pienso en ese consultorio que habla Silvia, con esa palabra desgarradora, y me pienso en pandemia, cuando preparo la clase, y digo, bueno, un día, el 19 de marzo, se me vació la agenda. Los pacientes me empezaron a llamar, nos encerraron y yo me quedé sin trabajo. Eso sentí en ese momento, y eso es el trauma de la pandemia. A ver, nos quedamos detenidos, congelados, encerrados, y algo, ¿por qué digo que fue un trauma y sigue siendo un trauma? Porque hay cuestiones que el psiquismo no tenía posibilidad de representarlas, que irrumpieron en ese momento, y después cada uno hizo lo que pudo con ese trauma. Se prohibió lo imposible, y eso es lo imposible de representar, que era estar con el otro que tanto adoro. Yo quedé sostén de familia con 2 hijos adolescentes con mi agenda vacía. Estuve paralizada 3 días y leí un trabajo que había escrito sobre la Play, apoyándome en lo que le pasaba a mi hijo adolescente en esa pantalla, y lo retomé para renacer. Entonces no podía no trabajar, pero tampoco sabía cómo atravesar esa angustia de lo traumático. Le hablo a los analistas y pienso que a más de uno nos pasó eso, ¿no? Pensar, no solo analistas, a muchas personas. ¿Y ahora qué hago acá encerrado? Cuando mi agenda se empezó a vaciar, yo quedé atravesada por el trauma. Les voy a leer algo que ese trabajo decía, que fue lo que me hizo amigarme con la máquina, y que la pandemia y la máquina y mi consultorio virtual, que sigue siendo virtual, y el trabajo con familias y parejas, creo que fue mi mejor versión como analista. Y ahora voy a tratar de contarles por qué. Por eso quiero que entendamos qué significa que estamos creando, como dijo Silvia, nuevos dispositivos que van a quedar para siempre, que no son iguales a lo real. No estoy reemplazando la realidad con lo virtual, sino que estoy hablando de un nuevo espacio físico. En este trabajo yo decía que el niño quería comer en la Play porque se sentía envuelto, contenido y enrollado en la máquina, como si el cuerpo de la Play y el cuerpo de la imagen y el cuerpo de la máquina fuesen un entre que daba nutrición. Entonces yo tomé un pedacito de mi escrito que decía, para mí el niño en la Play está dentro de un mundo calentito y reconfortante. Me traslado mirándolo a mi hijo a una silla, cuando era chiquita, en donde mi nona me dormía. Era una mecedora. Y yo recuerdo que mi dulce abuela me hacía upita y se movía así. Había como un mundo ideal, había comodidad, había calor, había placer. Todo al mismo tiempo y en el mismo lugar. Ese es uno de los recuerdos más lindos que yo tengo de la infancia. La mecedora se movía, mi abuela me acunaba, y había una indiferenciación entre mi cuerpo y el cuerpo de ella. Pero también había diferenciación. Yo era yo y ella era ella. Esto lo hice, era grande y yo me seguía poniendo a upa de mi nona, tal vez después no ya para dormirme. Entonces empecé a pensar que la Play y el niño eran placer, mismidad, pero también otredad, también era lo otro. Y dije, qué fascinante esto que los niños nos están enseñando. Entonces yo, con mi trauma, cuando en plena pandemia me sentí paralizada, me hice amiga de mi máquina. Mis hijos me ayudaron, armé en mi pieza, que es grande, un consultorio virtual. Y ahora les voy a contar todo lo que me pasó en ese consultorio virtual. Ay, no tomé el tiempo, Sole, ¿cuánto me queda si organizo? No, está bien, está bien. Tenés 10 minutitos. Ah, bueno. ¿Qué significó para mí la virtualidad? Y ahora voy a tratar con algunas fotos de contarles por qué yo me sentí, salvo cuando se cortaba la imagen, que eso es difícil de sobrellevar, pero porque a mí, entre la vida y la muerte, me ganaba la vida en las intervenciones. Porque cuando se corta la imagen, ahí sí uno siente, o cuando internet se corta, ahí uno siente que como que uno no puede conectarse con el otro. Y eso también es parte de lo virtual y hay que aprender a sobrellevarlo, porque eso pasa permanentemente. Pero ¿qué significó para mí, que soy analista vincular, esta variabilidad de un dispositivo, que nosotros, si algo hacemos los analistas vinculares, es interpretar el entre de una familia, de una pareja, de un adolescente, y hacer intervenciones en cada una de las subjetividades, pero metiéndonos en ese entre. Ese
ese trauma generaba que algunas personas estén en esa lucha impensada que generó la pandemia entre la vida y la muerte, entre esto que dijo Freud de las pulsiones de vida y las pulsiones de muerte. Entonces yo hice lo que nunca imaginé que iba a hacer con mi clínica. Inventé los dispositivos, y sigo inventando, ¿no? Irrepresentables, que bueno, que ojalá algún día los pueda escribir, porque me encanta escribir y tengo todo agendado, pero recuerdo que una paciente quedó encerrada en una isla, meses y meses y meses, y esa isla fue de todo para esas intervenciones. Recuerdo una pareja que atendía que él quedó en un continente y ella quedó en otro continente. Entonces la creación los envolvía en una cámara en donde podían crear todo. Ellos me enseñaron un montón, podían crear sexualidad, podían crear dormir juntos, comían juntos, aunque no podían en lo real, pero empecé a comprender la fuerza de lo simbólico. Y me hice más amiga de la fuerza de lo simbólico, mucho más amiga de la fuerza de lo simbólico y mucho más amiga de la creación de los dispositivos. Digamos que el puente de lo virtual a mí me sirve para pensar que los pacientes necesitan que permanentemente los analistas, por lo menos los vinculares, los podamos construir dispositivos para llegar a los entes. Ahora le voy a pedir a Sole que vaya mandando algunas fotos que yo elegí para que ustedes entiendan qué fue para mí la clínica de lo virtual y qué cosas inventé con mis pacientes, en esa cosa que yo sentí, que me hizo un nido, en ese auricular, que yo creía que el paciente ingresaba un poco en mi cuerpo, yo en el cuerpo de él, que había algo de lo íntimo, que había algo de lo vital, que había algo de lo novedoso que yo quería aprovechar. Y bueno, y creo que como analista, la clínica de la pandemia me regaló el antes y el después, porque aprendí mucho y más. Ahora Sole va a ir pasando unas fotos. Para poder transmitir algo de la creación. Otro concepto importante que me parece que usé mucho fue el de puentes. Yo me armaba puentes y me sigo armando puentes para sostenerme en la máquina, porque hoy decía esto de la otredad que también tiene la máquina, la mismidad y la otredad, las dos cosas al mismo tiempo, y ahí me salgo del pensamiento binario. Entonces, tengo sostenes acá, mi mate, uvas, frutos secos, cositas, mantitas si tengo frío. Siempre tengo puentes que me ayudan, carilinas, para, aunque no se la pueda alcanzar al paciente, hacer el gesto que se la doy. Sole, ¿podés ir pasando las fotos? ¿No las están viendo? No. No, estamos viendo un chat. Un chat, no, perdón. Yo estaba esperando por eso. No, las estaba pasando, menos mal que me decís. ¿Cómo salgo? Bueno, entonces pienso que esos puentes a mí me permitían, porque me estaba pasando lo mismo que a mis pacientes. Por primera vez en la vida yo sentía lo mismo que ellos sentían, porque yo también estaba atravesada en el trauma. Me daban esos puentes la posibilidad de sostenerme en ese entre. Bueno, esta imagen es una de las cosas que hacía y hago en pandemia, que es ingresar en la urgencia. Ay, perdón, quédate ahí ahora te digo cómo. ¿Cuánto me queda? ¿5 minutos? No quiero pasarme. Sí, o bueno, 3. Bueno, ingresar en la urgencia de una casa y ir pasando ambiente por ambiente y haciendo intervenciones en la urgencia, ¿no? Una parturienta, me acuerdo un caos de una parturienta y yo fui interviniendo en los hijos. Me fui metiendo en los distintos ambientes de la casa. Seguí pasando, así no me voy de tiempo. El auto, las sesiones en el auto son geniales. A veces las parejas están una en cada puerta del lugar del trabajo o están juntas. El auto me enseñó un montón, porque en el auto pasa de todo. Los animales, mi perrito, el de las familias, que hacían cosas y yo las interpretaba. Los termos, ¿quién se va en una pareja y cómo se ve ahí el juego del poder en las sesiones? Eso me enseñó un montón. El tema de los auriculares, cómo se peleaban y se pelean, quién tiene el hilo largo y quién tiene el cortito, y ahí trabajaba yo con los juegos del poder. Perdón, voy a ir para el otro lado, porque empezamos al revés. Bueno, los pacientes que se morían, que hubo 2 o 3 que se morían porque el trauma los ligaba a la muerte,
empecé a hacer intervenciones nutrientes. Entonces hubo una paciente que le tejí en sesión para poder, y tejimos juntas, seguir pasando. Los parques que me enseñaron un montón de cómo eran las familias, las comidas que compartí con los pacientes que no se querían alimentar, entonces yo comía con ellos y les compartía y ellos me compartían a mí. Fíjense que son intervenciones psicoanalíticas que atraviesan el inconsciente, pero lo único que hago es variar el dispositivo. Las plantas quiere decir que hubo mucho de la creación, del arte, que el paciente me lo mostraba, que lo compartíamos, que yo lo sentía. Y esos mates míos y de ellos, inolvidables, que en un momento de trauma nos regalaban los nutrientes. El sillón de las familias que atendí, yo las hacía hacer las sesiones familiares en el sillón del living. Les decía, quiero que estén cómodos. Y fueron las mejores entrevistas que hice hace años que hago esto, 18 años. Quiero que las familias hagan las entrevistas en esos sillones de los living porque estaban relajadas. Bueno, mis uvas y las castañuelas que le he tocado a algún paciente para que se conecte con la pulsión de vida, con alguna canción. Y yo también me emocioné con ellos. Bueno, creo que respondí qué significa para mí el espacio psíquico de lo virtual. Bien, bueno, muchísimas gracias, Agustina, por tu compartir. Hubo algo ahí, ¿no? Como de ingresar a través de las pantallas a las casas de nuestros pacientes, de nuestros alumnos, ¿no? Ahora mismo estamos un poco cada uno en la casa del otro, ¿no? Hay algo de ese mundo virtual que arma ese entre. Hablaste de las parejas, que es un punto que Juan va a trabajar también en su presentación, de las influencias de lo virtual en los vínculos, las parejas y las subjetividades, ¿no? Y la clínica, en todo ese entramado. Juan, cuando quieras, te escuchamos. Bueno, gracias nuevamente al colegio, a Adriana Ábalos y a todo el equipo de conducción que nos dieron la oportunidad de acercarnos a conversar, crear lazos, como dice Silvia, ¿no? En estos momentos de tanta desolación y a veces de improvisación, por ahí nos parecía importante que el colegio tome las riendas con ese deber ético, ¿no? De seguir actualizando a todos los colegas y bueno, que sea un centro de reunión. Eso sí que agradecido porque así lo siento. Bueno, ¿qué les cuento? A todos nos pasó una pandemia, ¿no? Hablo de pandemias. Todos tuvimos una pandemia, no creo que haya una parecida a la otra. Yo me puse a pensar en el mundo virtual y creo que en un punto, si querés pasar las láminas, así ya les voy dando dinamismo a la charla. Considero que esta experiencia de acercarnos a lo virtual ha sido una situación sin deseo. Es decir, teníamos actividades virtuales, pero no del todo deseadas, ¿no? Eran más bien complementarias de las verdaderas, como para decirlo, que ahora lo voy a ir revisando esto. Y de pronto pasaron a tener preponderancia todas las actividades de, no sé, yo doy clases en la facultad, fueron ya 3 cuatrimestres enseñando y escuchando y evaluando con el mundo virtual. La gran pregunta que es sobre esta cuestión de que no fue deseado, yo creo que en algún punto por ahí algunos que sí lo venían deseando el espacio porque venían practicando hace tiempo, por ejemplo, Carlos Pachuk, que es un grupólogo que en algún momento empezó a teorizar y a hacer experiencias de grupos, inclusive internacionales, terapias grupales por el Skype. Después se puso a conceptualizar el impacto de todos los desarrollos tecnológicos en la inseminación, ¿sí? Y ya iba hablando de que esto venía para quedarse, ¿no? Así que él es uno de los referentes también de esta conversación en el cual me he apoyado. Pero tengo un juego acá, o una consigna, o una pregunta, ¿no? Acá escaneé un libro, pero me encuentro con esto, les pregunto, a ver si lo ven bien, ¿en qué página estamos? ¿Cuál es la verdadera? En el libro vamos a decir originario, el real, el papel, el que tengo acá en la mano. Dice un número, 33. Pero Windows, o PDF, o quien sea, me dice que es 31. Entonces, este fenómeno de un nuevo registro,
que, como decía Silvia, no es uno o lo otro, es uno y lo otro. Lo más complejo es ir pensando que el mundo virtual nos propone un espacio de nuevos registros, de nuevas formas de ser, de nuevas formas de placer, de nuevas formas de trabajar, ¿sí? Que pueden tener continuidad o no pueden tener continuidad con lo que veníamos haciendo. Es decir, sancionar algo en el pase a lo virtual, si es una continuidad del mundo que teníamos, es una debilidad pensar el mundo virtual. Quiero que lo pensemos el mundo virtual. Capaz que por ahí, no sé, la audiencia tendrá una pregunta más por lo técnico, de cómo abordar las asistencias en salud mental desde la virtualidad, que creo que es un desafío. Pero creo que en algún punto vamos a decir en términos de Leucovid, esta inundación va a ir retirándose y va a quedar algunas cosas y algunas cosas se va a llevar. El mundo virtual hoy por hoy, como espacio psíquico que lo estamos pensando, tiene una preponderancia tal que todo o casi todo está pasando por este mundo. No significa que sea el único, ¿sí? Para algunos que vaticinaron ciertas profecías como que estamos a un pie de entrar en la Matrix. Eso me parece exagerado, ¿sí? Así que no, hay algunos espacios que también deseamos recuperar, ¿eh? Que no vamos a dejar que se caiga, para que no tenga la pandemia este grado de que por un lado interrumpió, vino a ser una discontinuidad, pero también nos dio una oportunidad para pensarnos. Y eso me parece que es importante. Pensar producción de subjetividad a partir del mundo virtual, con o sin la tecnología en la mediación asistencial. Es decir, cuando ya podamos recuperar la presencialidad para la asistencia, considero necesario incluir el mundo virtual en la escucha y en la intervención. Yo creo que hoy estamos pensando que estamos como muy afectados por esto. Pasa, Sole. Para hablar algo de teoría y abonar un poco lo que vienen las compañeras diciendo tan interesante, la teoría de los vínculos que por ahí compartimos es la teoría de las configuraciones vinculares, psicoanálisis vincular también es llamado, que tiene mucho psicoanálisis dentro de esta teoría. Y hay muchas interpretaciones de lo que es un vínculo y demás, pero hay algunos acuerdos que me parece que están buenos compartirlos. Por un lado, destotalizar y descentrar lo uno sobre lo múltiple, es decir, no somos un solo sujeto. Y esto fue una gran herida para el psicoanálisis, cuando, por ejemplo, Melanie Klein empezó a atender niños, o cuando los grupólogos hacían grupos en la década del 60, o cuando empezaron las primeras familias a ingresar a los consultorios. Parecería que eso no era psicoanálisis. Cuestión que ahora por ahí también podría escuchar que la asistencia por videollamada no sería psicoanálisis. Temo adelantarme a veces de esta sanción que lo que, como decía Silvia, es más bien una resistencia a lo nuevo y poder pensar los efectos de la subjetividad que está trayendo la realidad. Esto es de la realidad. El pensamiento simplista de pensar la linealidad de los fenómenos psíquicos, ¿sí? Ocurren en la verdad. Es decir, yo les mostraba hoy una página donde si alguien estudió de la página incorrecta y se presentó a rendir por el malentendido de no saber cuál era la referencia, se va a frustrar. Es decir, los afectos que se van a ir jugando en el mundo virtual son verdaderos. Son verdaderos. Si alguien postea una foto y no recibe comentarios, la sensación de desamparo va a ser verdadera. Aquí es donde quiero situar y poner fuerte que el mundo virtual, al igual que los sueños, cuando Freud recolecta los sueños, los actos fallidos, los chistes, inclusive algunos síntomas, era recoger la mugre del tacho, era tratar de hablar de lo que se consideraban que eran material descartable a nivel científico. Entonces me parece tan importante que cuando Freud pudo dar cuenta que ahí había verdades y que había parte de la comprensión de lo que ocurría, yo creo que en este punto hay que vencer una gran resistencia de considerar al mundo virtual como un mundo fantástico, ¿sí? Que es lo primero que aparece, como es un mundo de proyección de las fantasías del mundo interno, que ha sido lo primero, o la primera conceptualización que me encontré del psicoanálisis para definir lo que ocurre en las redes, la proyección de las relaciones de objetos sobre esta red. La red tiene una lógica que
difícilmente sería llamarla lógica porque no tiene un patrón. Y eso la inteligencia artificial, que es otro capítulo, después les cuento algo. Pero bueno, el pensamiento complejo lo necesitamos aquí. El pensamiento complejo de Edgar Morin y otros teóricos nos hablan de la necesidad de recuperar los desvíos. Es decir, nuestra asistencia presencial se desvió a lo virtual y después se puede desviar hacia otras formas. O puede ser combinada. Me gusta esto de poder pensar más que consultorios sin paredes o consultorios desde casa. Me gusta mudarnos al concepto de dispositivo. Me parece que nos da la oportunidad de seguir construyendo desde ahí y no tener que dar cuentas de por qué no estamos encerrados con un otro. Que piensen en la frase, encerrado junto a un otro. ¿Sí? Podemos pensarnos en una red, estar conversando, dialogando con otro, con otros, en un espacio más pensado de lo sociocultural. Ahí viene la segunda resistencia que les quería contar, que es cómo ingresa al mundo social, cultural, la realidad misma, a los consultorios. La inflación, este fantasma de quedarse sin trabajo, el tener que o no revisar los honorarios, la falta de trabajo en los pacientes y las deudas, que eso implicaba jugar entre un lado la vocación, el sostener al otro, al mismo tiempo apuntalarse en eso que podía ser a veces lo único posible, un apuntalamiento recíproco entre pacientes y analistas. Creo que en ese punto las asimetrías se borraron mucho. Y encontrar al analista, como dice Carlos Pachuca, en una computadora más obsoleta que la que podía tener, o un dispositivo móvil más obsoleto que un paciente, lo hace sentir castrado al analista, o con problemas de conectividad, o con algunos ruidos en su casa, o con que su casa no parece la que parecía en el supuesto saber, ¿no? Es decir, esa presentación, que es el concepto que se utiliza mucho, el efecto de presencia, para tener en cuenta que es lo que propone el psicoanálisis vincular, nos propone que en el encuentro con el otro y con nosotros siempre va a haber un exceso, va a haber algo irrepresentable, va a haber algo que no vamos a poder saber de qué se trata. Pero bueno, me parece que desde esta disciplina, desde el psicoanálisis con esta orientación, tenemos la plasticidad porque el dispositivo psicoanalítica ya viene siendo móvil a lo largo de las teorizaciones que venimos consultando, es decir, móvil de poder atender familias, por ejemplo. Ya habló de ciertos quiebres y cierta versatilidad que creo que es un lindo marco teórico para considerarlo propicio para el mundo que viene. Nueva normalidad o la normalidad posible. Vayamos a la próxima. Hoy la pregunta sobre el nuevo espacio psíquico, ¿no? ¿Qué es un espacio psíquico para Janine Puget y Isidoro Berenstein, que han sido también referentes en el campo vincular? Bueno, estamos hablando de representaciones. Yo diría que es un conjunto de significantes. Y yo les diría, el mundo virtual no tiene significantes propios. Les digo algunos. Influencer. Si viene el hijo de ustedes o ustedes mismos mañana y quieren ser influencer, community manager, diseñador de contenidos, ¿qué son esas cosas? Algunos dirían no son trabajos de verdad, y algunos están tratando de convertirse en eso. Pero fíjense el cruce de lógicas. El otro día mi hijo me decía, papá, ahora que tengo un sitio en la red, a partir de esta pandemia me apuntalé en el mundo virtual. Estaba un poco necesitando hacer algo y ayudar a la gente, que notaba que nos ayudábamos entre todos. Y me dice, papá, vos estás siendo un influencer. Y yo digo, yo soy un psicólogo que me acerco a las redes a hablar. Me dice, no, vos sos un influencer. Entonces en otro grupo me dicen, ¿qué estás haciendo en las redes? A mis compañeros colegas. Le digo, no sé, dicen que soy un influencer, porque ayudo a la comunidad con algunos vivos. Y algunos me dicen, vos sos un psicólogo que usa las redes sociales. Es decir, ni uno ni lo otro. Creo que todo va de la mano, pero lo que sí tenemos que ir pensando de la inyección significante que está teniendo el mundo virtual en la construcción de la subjetividad, en la obtención del placer. El placer. Freud hablaba de zonas erógenas. Avancemos, porfa, a la próxima. Habló de zonas erógenas, que acá tenemos, todos compartimos esta idea originaria en la formación de los psicoanálisis, ¿no? El apuntalamiento en el cuerpo. Freud no podía pensar sin el cuerpo. No podía pensar una libido, pero ahí hizo un salto conceptual. Porque habló de una energía que podía, en duelo y melancolía, y él lo dice, se puede enganchar a una persona y se puede enganchar a una idea. Y cada vez después le da una vueltita más y se puede
apuntalar sobre el propio psiquismo, es decir, recuperar el pensamiento como placentero, como lugar de goce. ¿Sí? Me parece que es la novedad que propone el mundo virtual, que estamos gozando pensando, ¿sí? Que es distinto a lo que tenemos entendido de que debería hacerse con el cuerpo. Acá lo que tendríamos que poner todavía en revisión es qué entendemos con relaciones sexuales, por ejemplo. ¿Sí? El intercambio de sexting, de mensajes subidos de tono y que tienen un tinte erótico, puede para los sujetos ser obtención de placer. ¿Nosotros vamos a tener la vara para decir que eso no es placentero? O si no tuvo una respuesta de un mensaje, ¿podemos decir que es una pavada? ¿Sí? Si ese mensaje era de un superior, de una persona querida, o no fue en el tiempo previsto. ¿A qué voy? Pensar el mundo virtual implica pensar nuevas formas de ser, sentir y hacer. Vayamos a la próxima. Esta es la foto donde engancho el mundo virtual. Los tres mundos anteriores están conceptualizados y este cuarto lo estamos tratando de armar y no lo queremos cerrar hoy. Pero bueno, piensen los organizadores que tiene cada espacio psíquico. El mundo interno es el más conocido, que tiene que ver cómo las personas abocadas a sus representaciones, vía la transferencia, proyectan en la figura del analista y de alguna manera despliegan su mundo interno. Y el analista, con la interpretación, logra cierta comprensión de la escena en juego. Dicen los autores que la ley que lo regula va a ser no cometer incesto, ¿no? La prohibición del incesto, el Edipo, y bueno, también hay reformulaciones sobre lo que ocurre en el Edipo, que no voy a entrar, pero que sepan que lo hay. Piensen en esta frase que yo arriesgué: en el mundo vincular está esto, no matar, que vendría a ser cómo regular los intercambios sociales. Pero bueno, habría que desarrollarlo un poco más porque dentro del mundo vincular o del mundo también sociocultural se mata no por matar a alguien, sino que se mata por dejarlo desposeído, por no darle una identidad, por dejarlo en tierra no simbólica, nuda vida, dice Agamben, o en términos de Duchaski, en expulsión, una expulsión de la tierra simbólica. No dejar de producir. Muchos lemas en la cuarentena era aprovechar la cuarentena para hacer lo que nunca, lo que siempre dejaste postergado, ¿no? Como que es el momento donde vos tenés que explotar y sacar tu mejor versión, desmintiendo lo que es el significado de pérdida, de no deseo, de irrupción, de falta de elaboración, y que deja perplejo al sistema. Pero me gusta la última frase que arriesgo ahí, es: no te desconectarás. Fíjense cómo empezamos a sentir y a tener experiencias y a hacer cosas con la falta de desconexión. Si uno escribe a alguien, se considera como que hay un deber de respuesta. ¿O me equivoco? ¿Sí? Se van estableciendo algunas producciones de subjetividad de las cuales todavía yo no soy el dueño y las conozco todas, y creo que para acá me estoy humildemente poniendo a pensar de que el impacto es más importante de lo que creo. Pero digo, ¿cómo es esto de, por ejemplo, quedar en una sesión y que el paciente no asista a la forma virtual y después argumente de que no fue confirmada en el día? ¿Sí? Por ejemplo, hoy estamos a viernes, quedamos que el lunes a las 18 tenemos la sesión virtual, por Skype o videollamada. El paciente no asiste el lunes que viene y aduce de que no fue confirmado, o sea, yo no le mandé una confirmación el mismo día para ratificar. Fíjense lo que son las nuevas lógicas de producción de subjetividad, que no tiene que ver solo con la juventud. Quedan algunas filminas más y ya cierro, y abrimos al diálogo. Pasa por favor, Soledad. A ver, espérame que está grabado. Ahí. Bueno, acá sigo, me gustan las frases de los vincularistas porque te dan a entender dónde están las cosas, ¿no? Cuando se presentan, yo estoy bien, no tengo problema, no había nadie para mí ayer, esta idea de que hay gente que de alguna manera entra a las redes y sale y no habla con nadie. Estoy ocupado, ¿en qué? Nunca sabemos en qué, en el mundo interno, dice Bernstein. Pero bueno, son algunos disparadores de donde en un punto se sufre simplemente por buscar en la red lo que uno considera que tiene que ser este hallazgo de objeto, ¿sí? No está. O hay mucho, hay demasiado o no está. Pasemos algunas más, así voy a otro tema. Pasemos a esta.
Pasémosla. Bien. Esta creo que es la clave para ir viendo qué nos pasa a los analistas respecto a incorporar el mundo virtual como una, vamos a decir, como un conjunto de sentidos, que no sabemos quién lo da, se produce, es una producción. Algunos le podés poner en esa saturación de sentido, decir, bueno, es el neoliberalismo el que produce, ¿sí? Pero a veces puede ser que el que esté detrás sea realmente un empresario que tenga todas las redes sociales, pero bueno, en la red tenemos como una confluencia de intereses que es muy difícil ubicar un dueño. Por lo tanto, no hay un solo interés y no hay una sola legalidad. Y esto es lo más complejo, ¿no? La viscosidad de la libido, en esta idea de Freud de que la energía no es disponible en gran cantidad, nos ha puesto en una necesidad de tener que soltar algo para poder agarrar algo que todavía no sabemos de qué se trata. No tenés garantías de que el mundo virtual te haga feliz. Entonces entiendo la resistencia de yo solo trabajo presencial, ¿sí? Y muero con esa. Esa viscosidad, dice Freud, es compleja cuando se va al otro lado, cuando hacemos todo virtual y metemos a todos los pacientes en el mismo lugar y consideramos que la presencialidad puede ser reemplazada por el dispositivo. Grave error. Hay gente y pacientes que nos necesitan afectuosamente, porque no es un intercambio de información lo nuestro. Y el vínculo a veces sujeta mucho más que nuestras interpretaciones. Y a veces nos necesitan sujetando, estando en tiempo real y dando a entender que hay un otro ahí con el cual, donde uno es deseado. Pero bueno, pasemos esto. Yo le tiro algunos titulares, pero para decirle... Juan, sí, Silvia. estamos bien en tiempo, digo, para poder hacer los intercambios. Listo, cierro con esto. Pasame una más. Esto para mí son algunas de las puntas del mundo virtual. Es la invitación a una mostración continua. Si no mostrás, no sos. Si no mostrás, no vendés. Es decir, la imagen, desde la foto de perfil a lo que vos decís o a lo que vos proponés, cautiva o no cautiva. Por lo tanto, la lógica con la cual se va a medir no es la asociación, dice Julio Moreno. No es si vos tenés la continuidad con la realidad en la cual te abocás, docente universitario, psicólogo, y lo que publico tenga consonancia con eso. La red me permite ser otro. Por eso el lema de venir otro con otros, en la red se cumple. Yo en la red puedo ser cualquier persona. Eso es el concepto de sujeto múltiple. Y cómo tolerar esto de que a veces sea inclusive lo contrario. Habrá que analizarlo. Habrá que analizarlo. Pero bueno, les tiro dos ejemplos y corto. Fíjense, vínculo o no vínculo en la red, una gran discusión. Fíjense, en el mundo interno sería la primera imagen de la persona con el frontón. El muchacho juega con el frontón, pero no existe ni el azar, ni la incertidumbre, ni la propuesta del otro. Es él con él mismo, ¿sí? Podríamos decir el nivel del narcisismo, el sí mismo, la mismidad. Fíjense que jugar al tenis ya trae la variable de lo que propone el otro, que es el vínculo, que son las reglas establecidas y consensuadas. Yo diría la modernidad prepandemia, previrtualidad, ¿sí? Sabemos de qué se trata jugar al tenis, sería. Y fíjense el tercer modelo, que es me gusta la frase de Janine, estamos en arenas movedizas, caminando y armando teoría, pero estos muchachos tuvieron que construir una cancha, ¿sí? Pero no es la de tenis, es otra. Delimitaron un encuadre, hicieron un tipo de juego. Creo que esta es la tarea en el mundo virtual, cómo poder construir sin imponer lo sabido y lo aprendido desde otro mundo, que es el mundo social y cultural previrtual. Creer que en lo virtual no hay reglas, me parece que es un exceso, que las hay, no las conocemos, pero podemos construir encuadres. Termino con esto. Hay una angustia por el reconocimiento del otro. Bueno, hay un concepto que estoy desarrollando de cómo podemos estar o no dispuestos a conocer más personas, que lo he llamado actitud vincular, que tiene que ver no solo con el deseo de querer estar con otros, es hacer algo para estar con otros. Y la red lo ha permitido facilitar. Hay encuentros que no son sin la red, o por la geografía, la distancia, los tiempos. ¿Sí? Yo he ganado en presencialidad
cuando en tiempos de prepandemia no había presencialidad en algunos dispositivos, como asistencia perfecta, digámosle. Pero bueno, luego con la idea, espera un cachito, volvé para atrás, que termino. Bueno, estos son los nuevos pacientes que vienen. Deja la última, así cierro. Dale. Los nuevos pacientes que advienen a ser otros por la tecnología. ¿Sí? Hombres que tienen la experiencia de hacerse trasplantes para poder vivir la maternidad. El maternaje, digamos, la inseminación, las donaciones, todos los traspasos que hay vamos a decir, tecnológicos necesarios para devenir en otro. Esta gente por ahí puede estar muy agradecida a la condición de posibilidad de la virtualidad y de la tecnología. También está lo clásico, ¿no? Las familias que se mantienen en sus lógicas, vamos a decir, más clásicas, y están los grupos. Pero bueno, estos son los nuevos pacientes de los cuales nosotros tenemos que pensar también cómo darle respuesta, cómo seguir formándonos y cómo capacitándonos. Pero bueno, el ejemplo que le quería decir es que cuando alguien sube una imagen a la red, si cada red social tiene cierto algoritmo, que por ahí lo escucharon ustedes. Entonces, en este deseo de que el otro me reconozca, el otro día una paciente me decía, subí una foto... necesitamos darle espacio al debate, porque... Listo, cierto. Bueno, si la foto no tiene... Para hablar tenemos tanto, pero bueno, tenemos que ser justos con el compañero y cumplir, porque si no, la gente no va a poder hablar. Ya hablamos. Si la presentación de la imagen no tiene tantos likes en un tiempo determinado, la red social te la esconde la imagen. Entonces vos decís que presentaste algo al otro y no tuviste reconocimiento, y de pronto es la red la que te genera ese desencuentro, ¿sí? Para no atribuirlo a mi ser o al otro. Eso es lo complejo. Y bueno, gracias hasta aquí. Abrimos. Bueno, Juan, muchas gracias. Ahora seguramente volverás a tener la palabra en relación a los intercambios que vayan surgiendo. Nos parecía interesante, bueno, esto, que en este espacio podamos resonar, podamos recuperar alguna pregunta que les haya ido surgiendo cuando escuchaban a Silvia, a Agustina, a Juan. Si quieren pueden habilitarse el micrófono, si quieren pueden escribir por el chat, para que vayamos intercambiando. Pensaba, bueno, cuántas capas, ¿no?, tiene este análisis que hacemos de lo virtual. Es la clínica, son las instituciones, como planteaba Silvia, los desafíos, la invención, lo nuevo, y también un mundo que ya, es cierto esto que decías, Juan, ¿no?, que ya existía, tal vez los adolescentes ya hace varios años que vienen habitando este mundo virtual, que la pandemia hizo un estallido y migramos tal vez obligatoriamente a este mundo, pero que ya tenía sus nativos, ¿no?, y sus lógicas vinculares. Esto que decías de los influencers, los haters, pensaba, la cultura de la cancelación, digo, que trae las redes a lo social y cómo tiene una influencia en la construcción de las subjetividades. Si quieren también entre ustedes pueden ir recuperando preguntas de sus compañeros para comenzar el diálogo. Sí, a mí me parecería interesante poder escuchar un poco alguna pregunta o algún comentario de los presentes, un poco como disparador de lo que fue resonando en esta cuestión que abre muchísimo, ¿no? Un poco, yo pensaba, Juan, en esta exposición que vos hiciste, y cómo surge la necesidad de abrir un abanico de cosas, porque realmente la sensación de lo virtual es que nos excede, y que hay mucho de lo nuevo para abordar, donde en alguna medida aparece lo inabordable también, lo que no llegamos, lo que no terminamos de poder. Así que bueno, me encantaría poder, no sé, escuchar a alguien de los presentes un poco qué resonó de lo que fuimos pensando, porque la verdad que no podemos cerrar el tema de hoy. Me parece que son temáticas que abren, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mónica Gateman. Estoy absolutamente, digamos, nueva en todo esto. Mi matrícula recién me la han otorgado la semana pasada. Bienvenida. Así que por eso, bueno, también por ahí la intención de poder participar de un espacio así. Y me quedó resonando mucho lo que dijo Agustina y lo que dijo Juan, lo que dijiste vos también, Silvia,
cómo uno tiene que reinventar y reposicionarse, no solamente frente a los otros y al otro, sino frente a uno mismo, con un escenario que es absolutamente desvinculante de alguna manera. En mi caso particular, y por ir retomando un poquito lo que comentaba Agustina de su experiencia como profesional, a mí me tocó recibirme de manera virtual. Entonces se me produjo, digamos, un desmoronamiento de cosas muy importante. Vos calculen todos, yo me recibí rindiendo escrito, mi última materia, en el living de mi casa, con mi perra, sola. Y me enteré que me había recibido a las 2 horas y media, porque la profesora, la titular, fue muy amable y me mandó la nota por mail. O sea, fue la felicitación de la profesora por mail y el pseudo abrazo virtual con todo el mundo festejando una recibida que quedó ahí. Porque, digamos, no estuvo el tema del festejo, no estuvo el tema del abrazo compartido, o sea, sí a través de la virtualidad, pero es algo que a su vez en su momento, o sea, como que me sentí absolutamente desestructurada, porque uno no estaba preparado para eso. Y después con el tiempo es como que, bueno, vas tomando otra postura, te vas reubicando, te vas ayornando con todo lo nuevo que implica un cambio de modalidad digamos, de interrelación, y lo vas, digamos, manejando de otra manera. Sí es cierto lo que decían todos, que bueno, hay que ayornarse en esta nueva cuestión de la virtualidad, hay que amigarse con lo virtual. Si bien creo, como decía muy, muy certeramente Juan, no reemplaza la presencialidad, y estimo que si en un futuro a lo que se va a tender es a hacer una integración de ambos mundos, de lo virtual y lo presencial, porque creo que uno sin lo otro no sería factible. Cuando hablabas, Mónica, pensaba en las intensidades, ¿no? Estas cuestiones que en alguna medida afectan nuestro cuerpo en la virtualidad también, ¿no? Digo, esta vivencia de la recibida, o lo que comentabas vos, Agustina, habla de intensidades que tengamos que revisar y repensar la presencia de los cuerpos y la virtualidad. ¿Cómo se configuran estas cuestiones que tienen que ver con esto, no? Sí, lo intramitable, lo irrepresentable, esa recibida, y después hacer algo con eso. Cuando uno queda paralizado por lo intramitable, hay que volver a la pulsión de vida, y ahí aparece la creación. Digamos, yo diría, hay que hacer igual ese festejo, no importa cuándo, porque hay que hacerlo, si es tu deseo, sujeto deseante, cuando se pueda, capaz el año que viene. Pero digo, pasar de lo intramitable a la creación. Esa fue la clave, de la pulsión de muerte del trauma a la pulsión de vida. Esa fue la clínica de la pandemia. Para mí, mi clínica de la pandemia. Absolutamente. Esto que decías, Mónica, de la integración, ¿no? Hay que preguntarle si les parece que cuando, bueno, vaya siendo cada vez más posible volver al consultorio, si algo de lo virtual va a quedar instalado como otro dispositivo, como otra modalidad. Creería que sí. O sea, no me parece que es un dispositivo que haya que descartarlo de pleno. Sí, teniendo en cuenta las puntuaciones que se hicieron en las conversaciones que estuvimos teniendo recién, de mantener, digamos, la esencia de la subjetividad. O sea, mientras se mantengan los espacios y los roles, se puede instrumentar digamos, como una herramienta más de atención, como un mecanismo, como un dispositivo que nos pueda ayudar en la práctica. No creo que sea algo transitorio y que obedezca únicamente a este momento de pandemia, porque tal vez hay un montón de situaciones particulares que puedan requerir, digamos, un acompañamiento a la distancia, sea por cuestiones de enfermedad, de movilidad, de distancia, de un paciente que se te va a otro continente y por ahí quiere mantener el contacto y no quiere cambiar digamos, de analista, y bueno, lo tenés que seguir trabajando. O sea, creo que va a ser una forma más de trabajar. Esto que surgía de los I, ¿no? Creo que tiene que ver con la posibilidad de abordaje presencial, digamos, desde un consultorio, en una institución, en intercambios grupales, y
la posibilidad de intercambios vía Zoom, talleres, terapias grupales. Digo, creo que es un tiempo, y tomando un poco lo de Agustina, que nos abre a la variabilidad de los dispositivos, ¿no? A tener esa flexibilidad y permeabilidad de subirnos a crear distintas líneas de intervención, porque además estamos asistiendo en un momento histórico de una complejidad y de un nivel de problemáticas en las diferentes instancias que nos toca intervenir que requiere de esa amplitud. Quería decir que muchos cuerpos hablan, que muchos cuerpos hablan, y ahora hablan, y me tocó 2 previas de cirugías, ya con la cofia, acompañar a pacientes con la cámara 15 minutos para donar pulsión de vida en este proceso que sigue siendo traumático porque aún no hay futuro, no tenemos futuro todavía. Recordé eso mientras Silvia hablaba de la creación. Nunca había pensado casi entrar a una cirugía, pero bueno, en el sentido de la cofia y todo lo que implicaba en un nene de 5 años en el hospital de niños y en un adulto con una enfermedad terminal muy grande producida en pandemia. Acá hay alguien que habla de algoritmos, no sé, me parece muy interesante leerlo y compartirlo y abrir debates. Sí, después retomo la pregunta que quería hacerle a Silvia. Perdón, hacela vos, así continuamos lo de Silvia. Dale, le pregunto a Silvia y después retomo esta de los algoritmos, que me parece interesante vincularlo, Juan, con lo que planteabas de la inteligencia artificial, ¿no? Como una cosa ahí que tal vez quieras como enlazarlo con esta pregunta que aparece en el chat. Te quería preguntar, Silvia, en relación a tu experiencia en el trabajo con instituciones, si crees que lo virtual ha promovido, ha facilitado el encuentro de a veces de equipos que son difíciles que se encuentren por distintos horarios, como si lo virtual fue una oportunidad para habitar un nuevo espacio o no. A ver, yo creo que ninguna respuesta del orden de la generalidad, porque son tiempos que no tenemos de alguna manera un análisis tan amplio, ¿no? Pero sí puedo decir que esta posibilidad de, un poco como surgía un poco lo que pensábamos en la Filmina, de pensar en red, de armar espacios de encuentro, y que esos espacios de encuentro, la virtualidad es un gran aliado, ¿no? Muchas veces en los grupos de trabajo la dificultad de horarios de encuentro, por ejemplo, es algo muy concreto, ¿no? No poder coincidir, más aún en esta pandemia, pero pensémoslo por fuera de la pandemia, la dificultad de coincidir todos en un mismo espacio físico muchas veces hacía la posibilidad de la dificultad de que no hayan reuniones de trabajo periódicas, por ejemplo. Y en este sentido, la virtualidad ha sido un gran posibilitador de encuentro. También en esta cuestión de reinvención de los grupos de trabajo, también habilita a la posibilidad de habitar otros espacios desde la virtualidad, por ejemplo, con otros equipos de trabajo que están haciendo experiencias similares en otras provincias, en otros países. Digo, posibilidades que en otro momento implicaban viajes, traslados, y hoy esta posibilidad de encuentro y de pensar con el otro, con sus diferencias, allanando las dificultades, es una alternativa muy valiosa, ¿no? Esto que de alguna manera lo virtual nos implica como repensar las categorías de espacio-tiempo. O sea, hoy podemos pensarnos en cualquier lugar del mundo y pensar experiencias institucionales en el ámbito en el cual las estemos llevando adelante con otros grupos de cualquier lugar del mundo. Digo, ¿podíamos hacerlo antes de la pandemia? Claramente sí, pero la pandemia ha sido como un gran agilizador, me sale decir como un proceso de aceleración histórica que ha habilitado un traslado masivo, colectivo, de la inclusión de las tecnologías y la virtualidad.
Entonces, lo que antes era eventual, ahora es cotidiano, es cercano, ¿no? Nos pasan en los encuentros en la asociación de grupos, en los mismos del SAC, que nos podemos encontrar desde diferentes lugares. De hecho, hoy acá seguramente, en principio, esto que hablábamos al comienzo, con participantes de cualquier lugar del mundo y a pensar problemas afines, ¿no? Entonces, esto es una apertura muy valiosa. Silvia, y el mundo se hizo uno en lo simbólico porque todos fuimos afectados por el COVID, no hubo quien no. O sea, eso me parece también que nos unió un montón. Esto es inédito, el mundo contra el COVID. Eso también hizo lazos entre el mundo y el mundo. A mí eso me reimpactó. Lo quiero agregar a esto que decís. Pienso también en esta reconfiguración de los espacios y los tiempos que, bueno, que también nos invitan a ir construyendo pautas, ¿no? En esto que, por ejemplo, planteaba Juan de él, no te desconectarás, o el imperativo de tener de contestar, ¿no? Digo que si bien incluso en los grupos de trabajo lo virtual favorece el encuentro, cómo armamos un borde para no estar todo el día trabajando, siendo que todo sucede en el mismo lugar, ¿no? Y bajo los mismos dispositivos también hay cómo marcar ciertas distancias, ¿no? Ciertas desconexiones o reconexiones con otras cosas. Y te doy la palabra, Juan, si querés, para pensar algo de lo que aparece. Facilita, yo juego con las palabras y me gusta, que sería facilita la comunicación, no el encuentro. ¿Por qué digo eso? Porque por ahí, Silvia, lo decís también en la cotidianidad de lo que va ocurriendo, pero mañana puede cambiar puede cambiar el escenario. Por ejemplo, Zoom pago, no hay más gratis. Google Meet pago. Zoom es pago igual ahora. No, pero digo, este es institucional, pero ¿cuántos de ustedes tiene abonado un Zoom para, incluyo hasta la universidad pública, digo, ¿no? O sea, todas las instituciones o muchas instituciones se han apoyado en oportunidades de las cuales son, hoy por hoy, ofrecimientos que, como dice Julio Moreno, la lógica de lo otro, que todavía no lo entendemos del todo, creo que es una gran ajenidad la red o las redes sociales, tienen, dice Julio Moreno, el concepto de deleteo. O registran todo, casi como Funes el Memorioso, dice, como Borges, todo se registra, y al mismo tiempo puede no estar mañana. Y esto es lo siniestro que tiene el dispositivo. ¿Sí? Hoy puede estar esto y mañana la red ya se cae. Mañana vos tenés un negocio en Facebook, se cae la red y la gente se va a Instagram, para decirlo rápido, o Zoom empezamos a tener que pagarlo. Y tenemos que retroceder, porque por ahí cuesta mucho decir, che, ya no van más las reuniones virtuales, o hacemos una por mes. Yo quiero pensarlo en esto de que hay una gran lógica, por eso aparece la palabra algoritmo, que sería lo más parecido a decir cómo funciona el otro, cómo funcionan las computadoras. Y están armadas por otros que saben que son seres humanos, para que tengan esta dinámica de detectar cosas y actuar. Es decir, nosotros con nuestros movimientos en las redes activamos patrones, o porque hacemos secuencias se activan patrones que nos posicionan o no nos posicionan. Nadie sabe de qué se trata ese algoritmo, porque el que lo tendría sería como tener una mina de oro. Decir, ¿cómo puedo hacer yo para hoy vender mi producto en todo el mundo o rankear en los principales puestos o en los principales medios? Es decir, es secreto a la fórmula de Coca-Cola. Los algoritmos hoy por hoy se van mutando, pero lo que no se va diciendo, porque esto es lo complejo cuando yo les mostraba esa imagen de dibujar sobre la arena, porque uno dibuja sobre la arena, que es arena, mañana tenés que armar otro encuadre. Entonces, qué complejo que es que yo siento que nos dejan hasta donde quieren. No me entusiasmaría con que ya conquistamos lo virtual. Hoy estamos navegando, transitando, y si mañana cambia... Y también esto, los algoritmos hacen que las cosas circulen o no circulen. Y eso ya hay intereses también hasta políticos, sociales, y a veces la gente cree que le da colectivamente el envión, y lo está dando un otro el envión. O vos buscaste un viaje y mañana te aparecen publicidades en otra red que tenés de ese viaje. Desde la conexión asociativa decís, qué casualidad o qué lindo, me encontré con algo que estoy pensando, y la red te la puso ahí.
a disposición. Pero Juan, te cuestiono esto para pensar, salir de lo binario, que eso no nos haga no pensar que lo virtual mueve las emociones, atraviesa los cuerpos, porque eso es otro costado. Entonces digo, salgamos de lo binario, pensemos lo múltiple, y está eso, pero también está, recuerdo esta pareja que acompañé, que hacían el amor 3 veces por semana, dormían juntos, compartieron vida. Cuando se rompe la cuarentena en Europa, ella estaba acá y paseó por el lugar, pudo conocer lugares. O sea, digo, se atravesaron y hicieron de esta historia una historia re fuerte, ¿eh? Todavía no se pudieron ver, yo la sigo atendiendo. Pero digo, lo virtual no es lo real no es lo virtual, pero en lo virtual está todo esto que vos traes como siniestro, como que es donde quedamos siendo sujetos del capitalismo, creo, objetos, perdón, del capitalismo, pero no quiero que nos quede la imagen de que lo virtual no atraviesa los cuerpos, porque yo considero que es un nuevo espacio psíquico que quedó para quedarse, que podemos atender de cualquier lugar del mundo, esto que decía Silvia, de que el mundo se unió. Entonces digo, ni lo uno ni lo otro. La pulsión de muerte está siempre, lo dijo Freud, y también está la pulsión de vida. Yo apuesto a la pulsión de vida y a esos pacientes que se morían en mis manos porque no podían ni siquiera alimentarse y les había ganado el trauma, y yo tocando las castañuelas con una máquina y poniendo un parlante, lloré con ellos y los ligué a la vida. Y esa fue la intervención psicoanalítica vincular más inolvidable del mundo, o alimentar con los ravioles. Entonces, lo virtual mueve nuestras emociones. Y también pasa todo eso que me parece re interesante, que yo por mi personalidad muchas veces lo saco y me conecto con lo otro. Pero bueno, está buenísimo que cada uno traiga, y esto es lo múltiple de lo vincular. Cuando en un caso está la muerte, está la vida, está la pareja, está la familia, está el adolescente, está la escuela. Así trabajamos nosotros tres, con lo múltiple. Sí, y en esto múltiple que decís, Agustina, pensaba también cuando pensamos en las tecnologías y pensamos también en la virtualidad y en nuestro aprendizaje, si se quiere, en lo que hace a intervenciones desde nuestro campo, desde nuestras prácticas, con el uso de las tecnologías, también creo que nos lleva a tener que pensarnos en singularidad, ¿no? También en el uso de las redes sociales, lo que podemos pensar como nuestro consultorio online, lo que podemos pensar como la posibilidad de dispositivos grupales online. Digo, me parece que empezamos a abrir esta temática que tiene una complejidad enorme, y tomo un poco, Juan, también vos mencionaste la idea de pensar los dispositivos, ¿no? Creo que hoy hicimos un recorrido por diferentes dispositivos que implicará analizarlos en singularidad. No podemos pensar en algo así como la cuestión de las redes sociales a pensarlas igual que la atención clínica online. O sea, son dispositivos diferentes que tienen sus complejidades, sus posibilidades, sus límites, sus cuestiones ligadas a la pulsión de vida, como dice Agustina, ¿no? Pero también sus obstáculos y sus limitaciones. Entonces, bueno, la verdad que el tema abre, no sé cómo Silvia, está. perdón, los Zoom, tomando lo que dice Juan, generaron mucha angustia. Yo participé de algunos cumpleaños que me fui porque me angustiaban. La escuela en algunos niños, esto de lo asubjetivo aparecía, ¿no? Digamos. Y eso hay que trabajarlo, y está también, y estuvo todo el año. La escuela virtual para el niño para algunos niños no estuvo buena, digamos. Eso también es salir de la lógica de lo binario, ¿no? Está la pulsión de vida, pero también está ese Zoom donde ni me veo y donde soy un objeto. Entonces, esa es también la muerte, en un punto de la pulsión de muerte. Y con eso hay que hacer algo. Por eso invito a la creación. Esta pandemia nos enseñó eso, lo fuerte que somos en cuanto a crear vida. Esto de lo ancestral que apareció, que yo lo trabajé tanto, la gente empezó esos 15 días primeros a cocinar recetas empezó a aparecer cosas escondidas en el inconsciente. Las manos se hicieron protagonistas. Los hijos con los padres pintando piezas, o sea, tantas cosas pasaban en estas familias, ¿no? Esta pandemia, bueno, nada, va a ser un antes y un después para las subjetividades, ¿no?
Yo pensaba, Me Agus, gusta lo un poco- múltiple, sí. sí, lo que Estamos decía- medio en tiempo ya, me Sí, parece. sí, sí. Y si Ah. quieren ir Lo haciendo escuchamos un a breve Juan, si comentario. Dale, yo Sí. cierro con esto y ya las dejo a ustedes, tomando lo de Mónica y lo de los cumpleaños y otro Zoom que evité también con angustia. Es distinto la angustia porque consideras que debe pasar otra cosa, ¿sí? Y distinto es, desde cero, empezar a estudiar, por ejemplo, psicología y te recibís por pantalla, no sería disruptivo, no tendría la intensidad que dice Silvia, no sé si estrecharás con los compañeros como ha sido el modal, esta forma que hicimos nosotros. ¿A qué voy? No sé si es mejor y peor. Creo que la virtualidad parece un momento donde está tildada de amenazante porque va de la mano de la pandemia y que rompió con ciertas continuidades que esperamos que pase, ¿no? El nacimiento de mi sobrina y no ir a verlo, duelos sin cuerpo, velorios virtuales, donde subían comentarios, locuras, subirle comentarios en los velorios. Yo presencié un velorio virtual. Digo, hay cosas que si se dan en contraste con lo que conocemos, va a ser disruptivo. Pero yo anhelo, como dice Agus, que hay espacios a conocer y a construir con encuadres, porque la red no tiene consenso en lo que pasa ahí. Eso es lo peligroso para mi gusto. Yo la idealizo y me encanta la red, pero los encuadres Juan, nos protegen. No, los encuadres nos la dan variabilidad del identidad. dispositivo sí, no implica el rompimiento del encuadre. O sea, ojo con esto que es importante para los analistas que nos están escuchando. El encuadre es fundamental, porque si no, dejas de ser analista y pasás a ser un amigo. No, el encuadre no es opuesto a la variabilidad del dispositivo. Pero esto ya lo dejamos para una clase de psicoanálisis vincular, porque son dos conceptos que trabajamos en las clases. Qué bueno esto que traes del encuadre, porque yo me lo había olvidado de decir, uno en 15 minutos tiene que hablar y es fundamental que el encuadre, somos analistas, nunca debe romperse. Pensaba un Bien. poco, perdón, ¿no? Pero lo que nos pasa, esto que queremos seguir hablando, creo que es parte de toda esta cuestión que nos abre pregunta, ¿no? Pensaba, bueno, Micaela, Karen, que compartieron un poco la posibilidad de escribir en el chat, y cuánto por ahí, bueno, nos pasa, ¿no? En estos encuentros entre los cuatro que armamos previo a esto, que esta cosa de disfrutar de pensar juntos, ¿no? Bueno, nada, agradecer esta posibilidad de hoy, Sole, tu moderación también, y al colegio, ¿eh? Bueno, yo les agradezco mucho en nombre del colegio que hayan generado esta propuesta, que haya espacios de encuentro. Me parece que eso es lo necesario en este momento, ante lo novedoso, ante cosas que van apareciendo y que son necesarias visibilizar, ¿no? Porque tuvo que ver con la invención singular. Y en cada escuela, pensaba, en cada institución, en cada clínica, ¿no? Se construyeron espacios nuevos y hubo ahí algo interesante para ir recuperando y compartir y pensar de acá en más, ¿no? Este nuevo año que encaramos, cómo hacemos uso de lo virtual y de lo presencial, y bueno, qué va pasando ahí también en relación a los interrogantes de la construcción de la subjetividad, ¿no? Como más en un plano, una mirada social, cultural, que es bien propio de esta época. Así que me parece que estos espacios y esta temática va a tener para largo, ¿no? Así que bueno, les agradezco un montón a todos los que se conectaron, y bueno, nos despedimos de este espacio y hasta el próximo encuentro. Gracias, buenas Gracias tardes. Silvia, Agus, un placer. Gracias Igualmente, gracias. Muchas gracias a todos y a todas. a todos los invitados. Gracias al colegio. Sí.